que no son tan eficientes al momento de tener que dar respuesta a situaciones de producción como esta. Bueno, hoy empezamos con un nuevo contacto de la República Oriental del Uruguay. Vamos a conversar con Raúl Viñas, que nos está escuchando desde Montevideo. Hola, Raúl. Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo va esa vida por esos lugares? Bueno, estoy más cerca de ustedes en este momento porque por una razón familiar me tuve que venir aquí a Paysandú. Ah, bueno. Sería interesante algún encuentro entonces. Lamentablemente, mirá, es un tema familiar que me tiene muy ocupado y vuelvo a Perdón. Montevideo ahora de noche. Perdón. Si Bueno, no sería ideal, por supuesto, pero lo fue primero es lo una primero. avenida de emergencia Claro. y bueno, aquí estamos igual. Bien. Bueno, lo subsanamos con la tecnología. Nos acerca muchísimo la tecnología hoy por hoy. Así que bueno, Siempre y por Raúl, suerte. queríamos charlar contigo, aunque sea un ratito el tiempo que vos puedas dispensarnos. Queríamos que nos comente un poco cómo está la situación respecto del nuevo gobierno. Nos interesa cómo es la mirada que se observa respecto de este nuevo gobierno de Samandu Orsi en la República Oriental del Uruguay, respecto a estos temas que nos aquejan, ¿no? Tanto la problemática que tienen ahí en la zona de Montevideo, como lo que está pasando acá en Tambores y bueno, este proyecto acá en Paysandú, con H&F, con la propuesta de metanol y combustibles para exportación. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se percibe? Bueno, el nuevo gobierno, por supuesto que mantiene el tema en relación a lo que tiene que ver con el hidrógeno. Tengo un eco, disculpen. Ajá. Está bien. No sé si yo salgo bien para ustedes, está perfecto. Por acá se Entonces escucha no pasa bien. nada. Sí. Bien, perfecto. Yo estaba sintiendo repetición. Bueno, el nuevo gobierno mantiene el tema del hidrógeno verde, pero ha mostrado algunas cartas de cosas que no estaban tan claras anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de H&F ha habido repetidas menciones. H&F es el proyecto aquí en la zona de Paysandú. Correcto. Ha habido repetidas menciones de la ministra de Industrias con relación a que el proyecto no ha avanzado. O sea, es cierto, hubo un avance interno aquí en Paysandú que de alguna manera se le adjudicaron cambios en la forma de manejo de los lugares que la empresa quiere utilizar para instalar su planta industrial, pero eso no se refleja en avances en los temas de los permisos ambientales y demás, en los cuales la empresa no ha presentado absolutamente nada hasta ahora. Uh-huh. En esa situación es un proyecto todavía verde, pero un proyecto que si se llegara a hacer sería un inconveniente o un tema bastante grande e importante, porque entre otras cosas del lado uruguayo afecta a grandes áreas, más de 6.000 hectáreas cubiertas de paneles solares, algo que lleva a cuestionar algunas cosas, como por ejemplo que se permita que las plantas de producción de energía solar se coloquen en lugares declarados como rurales. Uh-huh. En realidad, un terreno que lo cubres totalmente de paneles solares tiene muy poco de rural Tal y más cual. bien sería casi como una instalación industrial. Tal cual, sí, Bueno, sí. el proyecto de H&F aquí para la zona de Paysandú es un proyecto que se presenta como el más grande, pero es una empresa que no tiene historia, que no tiene antecedentes en el tema, o sea, vienen trabajando el tema, pero no es una empresa hasta ahora, una empresa de papel, H&F, es una empresa que lo único que tiene para mostrar físicamente en el mundo es una planta piloto en la zona de Magallanes, en el sur de Chile, que produce combustibles, o sea, nafta sintética, pero en cantidades que apenas superan los 10.000 litros mensuales. Para entenderlo, cualquier camión que circula por las rutas está hoy llevando 25.000 litros. Tal cual. Uh-huh. Entonces, una producción muy baja, cuya facturación anual no llegaría jamás a $500.000, y la planta dicen que les costó 74. Entonces tú te das cuenta que si no tuvieran ningún gasto, si toda la facturación fuera directamente a ganancia, que es imposible, ¿ah? la recuperación del capital se daría en un plazo de unos 150 años.
Claro. Eso es muy difícil llamarle inversión. Sí, tal Hay cual. algunas probabilidades de que sea una inversión si tiene adjudicada al lado una sección de lavandería, por ejemplo, digo para la ropa de los operarios, Claro, ¿no? sí, sí, Y por que con supuesto. las fichas de las máquinas de lavar se logre obtener un ingreso extra. Claro, Pero si no, amortizarían el realmente jabón. nadie pone, disculpa, No, no coordino cuando ustedes me hablan porque quedo desfasado. perdón, ¿No? perdón. Eh, no, no. O si no, fíjate que nadie invierte, entre comillas, 74 millones de dólares para facturar $500.000 al año. Pero bueno, ese es el tipo de empresa que se está pretendiendo instalar acá y que dicen el proyecto de Uruguay es el más avanzado que tienen en el mundo. La empresa tiene similares proyectos de papel en Estados Unidos, en el estado de California, donde no han llegado a avanzar en ningún permiso ni en nada, también en la isla de Tasmania de Australia, donde tampoco han avanzado nada, y dicen tener desde una oficina en Berlín el dominio del mercado del hidrógeno de Europa, Medio Oriente y África, lo cual realmente es posible, porque ese mercado no existe. Entonces, realmente lo podrías dominar tú sentado en el sillón ahí del estudio de la radio. Algo que no existe, no necesita gran cosa. La oficina de Berlín, un amigo nuestro se acercó hasta la dirección y es un pequeño estudio profesional en un edificio. Desde ahí dominan ese mercado. O sea, es una empresa, como vemos, que se dedica a hacer mucho bluff, ¿no? Tiene mucha propaganda, tiene muy buena llegada hacia los medios y el tipo de novedades que presenta son novedades que, claro, llaman a la publicación, llaman a la difusión, porque son cosas extrañas, pero también analicemos un poco qué es lo que ellos proponen hacer acá en Uruguay. La propuesta es construir una refinería enfrente a Colón, o sea, ahí cerca de Isla Grande, en la desembocadura del Queguay, del lado uruguayo, un área que está llamada a ser, estaba, vamos a ponerlo así, estaba llamada a ser parte de un área protegida de las islas del Queguay. Actualmente, aquí en Paysandú, donde yo me encuentro, hay dos movimientos. Un movimiento específicamente propulsando o impulsando una iniciativa legislativa local, que es un reglamento que tiene la Constitución y las leyes del Uruguay, que permiten que con el 15% de las firmas de todos los electores, o sea, de todas las personas que votan en un determinado distrito, en este caso sería el departamento de Paysandú, se presenta ante la Junta, el Ejecutivo local, el Ejecutivo del departamento, una propuesta de ley local que dice algunas cosas. En este caso, lo que se está presentando como propuesta es que la zona, estos padrones que la empresa desea utilizar para construir su planta enfrente a las playas de Colón, sean vueltos a integrar en el proyecto del área protegida y se declare el área protegida, con lo cual la planta no podría físicamente instalarse en ese lugar. Esa iniciativa, la Junta Departamental, cuando la recibe, tiene la opción de aprobarla y mandársela al Ejecutivo, o sea, al Intendente, para que la promulgue. Puede no hacer caso, o sea, no decir nada, no tratar el tema, o puede negarse. En cualquiera de las dos opciones finales, que no lo trate o que se niegue la iniciativa popular, eso va a un plebiscito donde toda la población con voto obligatorio debe de votar y el 50% más uno gana. Hasta ahora la presentación de estas cosas han servido, por ejemplo, para que la zona de Punta Ballena, muy cercana a Punta del Este, un área paradigmática del lugar, una zona que forma parte del emblema turístico del Uruguay natural, sea declarada área protegida y no se permita la construcción de un proyecto que pretendía hacer allí 29 edificios de apartamentos. O sea, es una iniciativa que tiene la posibilidad de la gente de hacer saber lo que quiere, cómo ve que se tiene que manejar el territorio y hacérselo llegar a las autoridades en una forma en que las autoridades tienen que sí o sí analizarlo y normalmente
motivos políticos llevan a que esas iniciativas populares puedan avanzar. Hay otra segunda iniciativa también aquí en Paysandú, que está también dentro del departamento, que es declarar que en todo el departamento no se pueden hacer proyectos de hidrógeno. Las dos están hoy en la etapa de juntada de firmas, han avanzado muy bien, cualquiera de las dos precisan algo así como, creo que son 15.000 firmas que se precisan, y ya cada una de ellas ya tiene más de 4.000 y hace menos de un mes que han empezado. Así que entonces es muy probable que haya iniciativas legislativas que hagan que los proyectos de esta empresa no puedan seguirse haciendo, al menos en el lugar y al menos en el departamento de Paysandú. Pero podemos analizar... Sí, disculpen. No, adelante. Raúl, para recapitular un poquito lo que nos estás contando, o sea, por un lado, desde el gobierno, del nuevo gobierno de Orsi, lo que está viendo es una puesta en cuestión más que nada de la localización de las plantas de energía renovables, digamos, por la cuestión de la cantidad de hectáreas, no tanto en relación a la ubicación de la planta en sí en este caso, ¿no? De eso no ha habido como declaraciones o suposiciones que uno puede interpretar que lo están, pero por este lado de digamos, las iniciativas populares, sería más por ahí, si eso avanza, que podríamos pensar en un escenario de revisión de la ubicación de esta planta. Bueno, sí, si las iniciativas populares llegan a lo que tienen que llegar, evidentemente tiene que haber una revisión. El gobierno lo que ha declarado hasta ahora es que la empresa H&F tiene mucho ruido, pero no ha presentado papeles. Eso básicamente era la principal declaración. Pero para tener en cuenta también lo que pretende hacer esta empresa H&F, veamos que ellos proponen la producción anual de unas 180.000 toneladas de nafta. ¿No? Alguien puede pensar, 180.000 toneladas, es un montón, cierto, es un volumen interesante, pero eso, tomado a la escala de Uruguay, es menos de la tercera parte del consumo de nafta que tiene nuestro país anualmente. O sea, esa planta, con todo lo que va a ocupar, 40.000 hectáreas para la producción de energía, la planta industrial, los efluentes que hay, una planificación de producción de efluentes químicos que terminarían de alguna manera en el río al sur de la ciudad de Paysandú, ¿no? Todo eso para producir una cantidad de combustible que equivale a la tercera parte de lo que utiliza el parque automotriz uruguayo en un año. Realmente, que no sería además para ser utilizada acá, sería para vender en Europa. Entonces uno dice realmente, pero ¿vale la pena meterse en todo esto para esa producción? Y después la otra cosa, ¿y esa producción hace que esto sea una estructura rentable o termina siendo algo que quizás después para operar necesite condiciones especiales, como que se le den zonas francas, exoneraciones totales de impuestos y cosas, con lo cual en realidad Uruguay en este caso no ganaría nada con este tipo de industria. Estas son industrias muy en nacimiento, son industrias muy complicadas. El proyecto de tambores que ustedes nombraban al principio, el proyecto de tambores se presentó y obtuvo, ese sí, la validación ambiental de localización, que es el primero de los permisos ambientales en el Uruguay. Después siguen la solicitud de autorización ambiental previa, después viene la solicitud de autorizaciones para descargas industriales y termina con una solicitud de una autorización de operación. Esa es la última parte. Bueno, eso es en el esquema. Cuando se presentó, dijeron que pretendían utilizar 700 metros cúbicos de agua por día y que ese no era un volumen muy importante, y además, bueno, que eso saldría de acuíferos superficiales que no son el acuífero guaraní. El acuífero guaraní que nosotros compartimos con ustedes, con Brasil, con Paraguay e incluso hasta con Bolivia. Bueno, ahora presentaron el estudio en serio, o sea, no ya la primera parte que les dio la validación de localización, o sea, se autorizó a colocarse en ese lugar, presentaron el estudio en serio. Y en lugar de ser 700 metros cúbicos, son 4.200 por día. O sea, se multiplicó eso por 6. No solamente eso, sino que de 3 pozos urgentes que iban a utilizar, ahora pretenden hacer 12, reconocen que sacarán el agua del acuífero guaraní y reconocen que esos pozos, al volumen que ellos los van a explotar, en algunos casos podrían quedar sin agua, por lo cual
tienen que tener además una reserva de agua, un tajamar grande, ¿no? De unas 50 hectáreas mínimo, que sería para abastecerse cuando no les alcance el agua subterránea. O sea, en sí están presentando otro proyecto. Ante eso, el Ministerio de Ambiente les dijo que presentaran más información y nosotros hemos hablado con el ministro, el profesor Edgardo Tuño, el ministro de Ambiente, explicándole que no corresponde hacer eso. Lo que corresponde hacer no es pedirle más información, lo que corresponde hacer es que presenten de nuevo todo el proyecto, porque este es otro proyecto. Es como que yo te diga, mirá, voy a presentar un proyecto para hacer una casa en un terreno. Y después cuando te presento los planos, te presento un edificio de 14 pisos. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Bueno, esperemos que el ministro haga caso de esta nuestra solicitud, que por ahora fue una solicitud informal que hicimos en una reunión. Claro. Yo formo parte, ustedes saben, del MOUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, y nosotros somos muy amigos de hablarles a los políticos antes de pegarles. Entonces, primero vamos, conversamos con ellos, les explicamos las cosas, lo que se tendría que hacer, cómo tendría que hacerse, y después, si no dan pelota, ahí vamos por otros medios. O sea, los otros medios nuestros no es que vayamos a hacerle una sonada ni un scratch, no, simplemente empezamos a presentar en prensa y demás, así como estoy haciendo yo ahora, digamos, las cosas que debieran de hacerse en relación a lo que diferentes gobiernos, en este caso el del presidente Orsi, están dispuestos a hacer. Tal cual, nosotros seguimos sus pasos y estamos aprendiendo también, Raúl. Pero una cosa que nos ha llamado la atención, estuvo en estos días en una radio de acá local, el intendente Olivera, el electo de Paysandú, diciendo como conclusión que la plancha se va a hacer sí o sí. No sabemos cuáles son sus argumentos. Hemos pedido ese dato, esa información que nos pase en la grabación. Estamos esperándola, nos puede llegar ahora en un rato, ni bien la tengamos te la voy a compartir. Sí. No, sí, el intendente Nicolás Olivera es una persona que está muy interiorizada de este tema, es una persona que lo impulsa con fuerza, viniendo esto de lo que había sucedido ya en el gobierno anterior, cuando el entonces presidente Lacalle de Uruguay presentó el proyecto acá en Paysandú, diciendo que era un proyecto de 4.000 millones de dólares. Después el proyecto, sin haber hecho nada, subió a 6.000 millones de dólares. Es una danza de millones que realmente llama la atención. Y yo he escuchado, sí, las declaraciones del intendente Olivera. El intendente Olivera, tenemos que hablar con él un poco también, porque él habla, por ejemplo, de la necesidad de 3.000 empleos que se generarían de la planta, lo cual, es muy parecido a la Isla de la Fantasía. ¿No? Cuando vienen estos proyectos generalmente internacionales o multinacionales y demás, generalmente el espejismo del trabajo es una de las cosas que se coloca por delante, es como la zanahoria que se coloca por delante. Nosotros acá en Uruguay estamos ahora haciendo una solicitud, por ejemplo, a un año de la instalación, de la puesta en operación, para saber la planta de UPM2, dónde están los 10.000 empleos que se habían prometido, porque nosotros revisamos las planillas de la Seguridad Social acá del Uruguay, que está centralizada en el Banco de Previsión Social Estatal, y no vemos 10.000 empleos nuevos generados ni en el sector de madera, ni en el sector de transporte, ni en la combinación de ambos, que son los sectores que estarían involucrados. Más bien hemos visto incluso en los últimos 15 años una declinación del empleo en el sector de madera. El sector de madera perdió prácticamente un 15% del personal empleado, y en el plazo en que perdió ese 15%, se abrió la planta de Montes del Plata en Conchillas, allí en el departamento de Colonia, frente a Buenos Aires, y se abrió la planta de UPM2. Entonces entendemos que hay algo raro. Por otra parte, las últimas noticias del sector de madera también nos muestran que mientras que acá están con estos miles de empleos generados, esta semana en Finlandia 3 plantas de UPM están mandando personal directamente al despido. O sea, están achicando personal, cosa que vienen haciendo de una forma gradual desde hace prácticamente ya 2 años, y claro, es fácil de entender, ¿no? En Finlandia UPM tiene 3 plantas, la suma de las 3 plantas produce menos que la planta de Fray Bentos, y en esas 3 plantas trabajan 1.000 personas, y en la de Fray Bentos trabajan 200. Entonces, evidentemente, no les sirve mantener abierto en Finlandia.
Es dentro de ese esquema que tenemos que analizar las cosas, es dentro de ese esquema que tenemos que entender cuando se nos viene a ofrecer empleos, dentro de ese esquema que tenemos que entender que estas empresas no vienen acá a hacer el bien tenemos que lograr nosotros a partir de sus operaciones, lo tenemos que trabajar nosotros. Estas empresas vienen a hacer dinero y está bien porque para eso están creadas, para eso se deben a sus accionistas y para eso, por ejemplo, en el caso de UPM, el presidente del consejo directivo, que era el señor Jussi Pesonen, terminó siendo el ejecutivo mejor pago de toda Europa. Había logrado sus objetivos, evidentemente. Totalmente. Bueno, Raúl, ellos tienen sus objetivos, nosotros tenemos que tener los nuestros bien claros. Bueno, justamente ahí está la carencia. Ahí está la carencia porque siempre estamos a la expectativa de qué resuelven o qué se deciden en otros lugares para empezar a actuar. Raúl, muchísimas gracias por el contacto, por tu tiempo. No va a ser ni la primera ni la última vez que seguimos en conversaciones, así que seguimos atentos a todo lo que está pasando en Uruguay. Estamos hermanados en proyectos muy similares que nos van utilizando nuestros territorios y marginando a nuestra gente. Así que nos estamos viendo en cualquier momentito. Agradecido por el contacto, un gran saludo para toda la gente de los escuchas de ustedes ahí en Argentina y algunos aquí en Uruguay porque sé que también los escuchan por diferentes medios y a las órdenes. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, hablamos con Raúl Viñas del Movimiento por un Uruguay Soberano. Sustentable, perdón. Recordemos que fue de esa organización quien cuando empezó a andar este proyecto y que hubo este memorándum de entendimiento secreto de que no se conocían los detalles del proyecto entre el Estado y la empresa, ¿no? Esa confidencialidad, hizo denuncias ante la justicia que, finalmente no les dieron al lugar para transparentar esa información. Claro, la empresa apeló y fue para atrás, pero en realidad sí es una organización que viene trabajando muy seriamente, tienen muchos datos, son estudiosos de los temas, no es que se improvisan, así que ha sido un gusto hablar con Raúl. Vamos, perdón Marian, sí. Ya que lo mencionaba Raúl, vamos a contarle a la gente que este programa se escucha también por Radio Reconquista en Villa Hidalgo, José León Suárez, provincia de Buenos Aires, y también en Radio Horizonte, la FM comunitaria de Paysandú, sale los días jueves, así que les mandamos saludos tanto a los compañeros de Reconquista como a los compañeros de FM Horizonte. Si la gente se quiere comunicar con nosotros para cualquier consulta, nos pueden mandar un mensaje al 3447-437808. Estamos saliendo en vivo por la página de YouTube de la radio, que es Radio Comunitaria Zapucay, o nos pueden venir a visitar a Piamonte 440. Muy bien. Vamos a un tema. Vamos a un tema.